Bueno, ahora sí, hablamos con nuestro invitado. Hablamos con nuestro invitado y además estamos muy pendientes porque la audiencia para evaluar justamente o conocer la decisión sobre la prisión preventiva solicitada contra el expresidente Martín Vizcarra se concreta o no, que es lo que decide la sala. La audiencia se reanuda hoy a las 9 de la mañana para entender mejor de qué se le acusa al expresidente, cuáles son esos casos de corrupción que podrían llevarlo a prisión, por lo menos a prisión preventiva, si la sala así lo decide. El quinto juzgado de investigación preparatoria nacional está con nosotros en la cabina de RPP Luis Miguel Caya Salazar, quien fuera consejero regional de Moquegua durante la gestión posterior al tiempo en que Vizcarra fue gobernador de Moquegua y cuando salieron a la luz justamente estos casos que hoy le son imputados. Señor Caya, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Muy buenos días. A ver, en principio fue durante este periodo en el que usted estuvo como consejero regional que empezaron a revelarse estos dos proyectos en los que se le imputa casos de corrupción al expresidente Vizcarra. Estamos hablando, uno, el caso Lomas de Hilo, ¿correcto? Y hay algo muy importante que decir, Mávila, si me permites. Por favor. Este caso, en primera instancia, fue archivado en Moquegua, porque la política de Vizcarra siempre ha sido buscar la impunidad, buscar el control del Ministerio Público, buscar el control del Poder Judicial y que todos sus procesos sean archivados. Por eso es que el fiscal Chávarri, por ejemplo, denuncia de que Vizcarra hace archivar 40 denuncias en Moquegua. Una de esas denuncias fue justamente la de Lomas de Hilo. ¿Cómo hace archivar 40 denuncias en Moquegua? Porque tuvo el manejo, siempre ha tenido el control del Ministerio Público. Y aquí hay algo importante. El caso Lomas de Hilo se reabre justamente con el caso del Club de la Construcción, donde empiezan a ser colaboradores eficaces todos los empresarios. Dentro de esos empresarios como Castillo de Ibós, por ejemplo, como el señor José Manuel Hernández también, que señala claramente que en el caso Lomas de Hilo, el señor Vizcarra recibió 1 millón de soles producto de la coima por haber entregado la buena pro de Lomas de Hilo. Estamos hablando del señor Hernández, quien era una persona muy cercana a Vizcarra. Señor Vizcarra. Tanto así que, entiendo, lo recomienda luego para formar parte del primer gabinete durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Y aquí, en caso de Lomas de Hilo, recuerda también que hay un tema muy importante. La avioneta pagada por Obrainsa. Esta avioneta que traslada a la comitiva boliviana, donde incluía en ese momento al ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce, hoy presidente de la República de Bolivia. Y ahí es donde nace justamente el nexo, el vínculo de Martín Vizcarra con el actual presidente de Bolivia, y la teoría del Ministerio Público es justamente que el señor Arce es quien le daría un asilo político al señor Martín Vizcarra Cornejo. Dentro de las medidas de restricción que ya van a fenecer para el señor Vizcarra el próximo 4 de julio es la de impedimento de salida del país. No hay otra medida coercitiva para retener a Vizcarra y que cumpla con la sentencia condenatoria que seguramente la va a tener desde todo punto de vista, porque en el proceso judicial tenemos a los empresarios que han señalado que le entregaron la coima al señor Vizcarra en Lomas de Hilo, tenemos la factura, los correos electrónicos para el alquiler de la avioneta y el traslado de la comitiva de Bolivia, se tiene la ruta del dinero, el conserje, la secretaria que vio ingresar al señor Vizcarra a Obrainsa, las fechas, los días, el peritaje contable que da cuenta que el señor Vizcarra, siendo gobernador regional, no tenía ningún movimiento bancario desde que recibió la coima, la primera remesa de la coima, los primeros 600.000 nuevos soles. Entonces tiene usted absolutamente todo para determinar que efectivamente el señor Vizcarra cometió el delito de cohecho. Esta parte judicial, gracias por aclararnos, la vamos a seguir viendo con la audiencia de hoy. Pero yo quisiera que los peruanos sepamos qué es el daño que ha causado el comportamiento aparentemente corrupto en esos dos casos, y es bueno el de Lomas de Hilo y el del hospital. ¿En qué está ese proyecto Lomas de Hilo más de 10 años después de que el señor Vizcarra pasara por ahí? ¿Y en qué está la situación del hospital regional? Es decir, estamos hablando de trabajo, alimentación, hectáreas que se incorporan a la superficie agrícola y prestaciones de salud. Eso es lo que está en juego. Explíquenos, por favor, esos dos casos en que han quedado en Moquegua. El Hospital Regional de Moquegua. Vizcarra destruye un hospital que se tenía en esos momentos, destruye el hospital para edificar un nuevo hospital
cuando la mayoría, inclusive algunos médicos, le sugerían que dentro de la infraestructura que se tenía, simplemente edificar. El señor Vizcarra decide, hoy sabemos, gastar un poco más, seguramente para recibir esta coima, en el caso del Hospital Regional de Moquegua, de 1.3 millones de soles, para poder realizar todo eso. Pero lo más lamentable es el caso de Lomas de Hilo. Pero se ha hecho el hospital, funciona el hospital. Está edificado, el hospital funciona con sus deficiencias dentro de la infraestructura, pero no está liquidado. Todavía es un proyecto que no está liquidado. Cuando dice liquidado es que no se ha concluido. ¿No está al 100%? ¿Lo Existen entendemos algunas incoherencias técnicas y económicas que tienen que ser solucionadas, que fueron observadas en su momento por el Ministerio de Economía y Finanzas y que tienen que ser subsanadas. ¿Está atendiendo pacientes? Afortunadamente está atendiendo pacientes. No es un proyecto que se ejecutó dentro de la gestión del señor Vizcarra, sino dentro de la gestión del siguiente gobernador regional el señor Vizcarra Cornejo. El caso crítico sería Lomas de Hilo. Lomas de Hilo es un caso sumamente crítico porque tenemos más de 13 años de ejecución de este proyecto. Se han invertido más de 580 millones de soles y al día de hoy es un proyecto que no funciona, no sirve, no se siembra absolutamente nada y no se cosecha absolutamente nada. ¿Por qué no? ¿Llega el agua o no? Porque no llega el agua. ¿Por qué no? Esta tubería que justamente edificó la empresa Obrainsa, cada vez que se abre la compuerta, empieza a fallar y se empieza a salir el agua por todo lado. Entonces usted no puede abrir la compuerta y que el agua transcurra por esos 63 kilómetros de tubería. Por eso es de que decimos hoy, cuando se hizo por parte de Contraloría General de la República, se hizo un informe de control, dio cuenta de que había deficiencias técnicas donde no se había establecido conforme a lo señalado en el expediente técnico. Hoy sabemos, gracias a las delaciones premiadas, de que efectivamente al parecer la empresa pues se ha ahorrado en materiales, se ha ahorrado en personal para pagar la coima al señor Martín Vizcarra Cornejo. Por eso es que decimos que el señor Martín Vizcarra Cornejo es una de las autoridades que más daño le ha hecho a la región Moquegua y efectivamente también al país entero. Lo que nos está diciendo es que la tubería de más de 60 kilómetros está construida, pero que no se puede usar porque ha sido hecho mal. Y ha sido hecha mal puesto que alguien ha robado dinero del proyecto para su bolsillo, haciendo las cosas de una manera tal que la tubería se ha vuelto inservible. Ese es uno de los motivos principales por los cuales nosotros creemos que efectivamente la tubería no sirve, porque el señor Vizcarra ha recibido pues estas coimas de parte de la empresa Obrainsa. Cada vez que se intenta abrir la compuerta, colapsa. Desde los 63 kilómetros colapsan y no puede sembrarse, no puede cumplirse el objetivo del proyecto. Al día de hoy, le vuelvo a reiterar, 13 años de ejecución, 580 millones de soles gastados en un proyecto de inversión que no sirve absolutamente para nada. Lamentable lo que nos dice, realmente nos apena enormemente que el hospital no haya sido liquidado al cabo de tanto tiempo y que la tubería para la cual se han gastado 500 millones de soles. 580 millones de soles. No sirva para generar trabajo y para que haya una producción agrícola mayor en su región. Se licitaron 1.500 hectáreas sin tener el saneamiento físico legal obtenido, sin tener el certificado de inexistencia de restos arqueológicos obtenidos, es decir, se engañó a más de 53 postores que adquirieron estas 1.500 hectáreas y que, mire usted, ellos se sienten estafados. 13 años después de haber adquirido estas tierras, no pueden sembrar absolutamente nada. De haber comprado estas tierras, no pueden sembrar absolutamente nada. Información como moqueguano, usted creo que ha sido secretario también del Consejo Regional. Gobierno Regional, antes de haber sido consejero. Muchísimas gracias, gracias. abogado, gracias a ustedes por sus explicaciones de detalle, tanto del aspecto técnico como sobre el aspecto judicial de este doble caso. 8:48, Amabela.